Listo, ya estoy grabando en este momento. Perfecto. Bueno, tengo en el chat, se saltó el chat. Sí, eso iba a decir. Ah, ok. Bueno, sí, ya para la próxima pues me hacen acuerdo. Lo que pasa es que estoy enseñado ustedes son el único, digamos, paralelo, creo yo, de minería de datos. Y estoy enseñado de que grabo con otros paralelos, ¿no? Y, bueno, y ahora que me recuerdo, pues ustedes son el único. Perfecto. Entonces, bueno, ya que hemos empezado la grabación, solamente quiero comentar pues que hemos visto hasta el día de aquí, hasta los minutos de ahora, ¿no? Es justamente que los datos van a estar en formato de tablas, las filas tienen pues estos nombres de aquí, instancias, objetos, etcétera. Y las columnas, pues, tienen también estos nombres de aquí, llamados variables, atributos, también llamados predictores. Entonces, las columnas, pues, sí, van a ser las variables. En la matriz, ustedes lo pueden ver pues, en forma de columna, y las filas, pues, justamente, pues, son las que están aquí, pues, ¿no? Todas estas filitas de aquí, ¿no? Ahora, bien, estamos diciendo de que el número de filas se conoce como el tamaño de los datos. Esto es importante. ¿Sí? Y el número de columnas, el número de atributos se conoce como la dimensionalidad de los datos, ¿no? Entonces, y acabo de decir que este problema de aquí, de la dimensionalidad, es justamente casi como una ciencia aparte. Tratar eso ya es algo aparte de la minería de datos. O sea, quiero decir que le dedican bastante tiempo, ¿no? Algunos científicos de estos que estudian los algoritmos al tratamiento de la dimensionalidad de los datos. Para que ustedes se den más o menos ustedes pueden sacar en conclusión, ¿no? Lo grande que es esta materia, ¿no? Sí, cada una cositas que vamos a hablar aquí se deriva en otras cosas más grandes, ¿no? Perfecto. Bien. Otra cosa también que es importante resaltar, incluso como cultura general, ¿sí? Es lo siguiente, que cuando estamos analizando un solo atributo, esto se refiere como un análisis univariado. Entonces, la palabra univariado significa el tratamiento de una variable, un solo atributo, una columna. ¿Sí? ¿Dónde se ve eso? Justamente, por ejemplo, en la materia de estadística, donde se trata el estudio de una simple variable. ¿Sí? Estamos. Entonces, un análisis un poco más avanzado, por ejemplo, el momento que uno ahora estudie dos variables en el mismo tiempo, ¿no? O la relación entre dos variables, eso se conoce como análisis bivariado. Entonces, ¿por qué también digo esto? Porque en minería de datos hay una parte importante antes de ser minería de datos que se llama justamente el análisis de los datos, el tratamiento de los datos. En la consulta o la tarea que ustedes están haciendo sobre metodología de minería de datos, estoy seguro que la mayoría de esas metodologías ustedes han de haber encontrado, si ya están empezando a hacer la tarea. La mayoría de esta metodología abarca un primer paso que se llama justamente la purificación o el tratamiento de los datos. ¿Y qué es eso, el tratamiento de los datos? Justamente parte de un análisis. Si ustedes van a manejar un solo dato, ese análisis se conoce como univariado, que es lo que se ve básicamente en estadística, ¿no? Calcular el promedio, la media, mediana, todos esos indicadores estadísticos. Si su análisis abarca dos variables, estamos en el análisis bivariado. También entramos al campo de la estadística, pero con temas, por ejemplo, como el análisis de regresión, ¿sí? Donde se estudia dos variables a la vez. ¿Cómo se relacionan dos variables? Por ejemplo, el ingreso de una persona versus la edad de una persona. Entonces, ahí hay una relación que más o menos nos dice que entre más años tiene una persona, pues su ingreso será más, ¿no? Obviamente hasta un cierto nivel, ¿no? ¿Ok? Y si su análisis o el tratamiento de datos va más allá de dos variables, como es en la mayoría de los casos de minería de datos, el análisis toma el nombre de multivariado. Y aquí ya estamos entrando a técnica que estoy seguro que ahí sí ya a veces no abarca el estudio en una universidad. Por ponerle el ejemplo un nombre, hay una técnica que se llama análisis de componentes principales. Estoy seguro que a lo mejor ni lo han escuchado. Entonces, eso ya es un análisis, en cambio, de múltiples variables a la vez. ¿Sí ven? Entonces, imagínense en cada uno de estos análisis cuántas ciencias no hay, ¿no? ¿Quién de nosotros de pronto no pasó estadística
y aprendí algunas cosas. Y saber que solo se aplica a esta partecita de aquí, lo que a veces se aprende en un nivel. Ahora, imagínense las cosas más que se puede pues aprender, ¿no? Entonces, como les digo, tratando de ver las cosas muy generales y tener una base para ver de pronto el camino por donde yo pienso especializarme o investigar, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense, pues, estos conceptos bastante importantes que ustedes a lo mejor de ley se han de encontrar en algún momento, pues, de su carrera, ¿no? Leyendo libros o artículos relacionados a este tema de minería de datos o de machine learning, ¿sí? O de inteligencia artificial, ¿no? Todo esto a veces, pues, se combinan, ¿no? Bueno, muy bien. Como ejemplo, un ejemplo bastante práctico que esperamos llevarlos al lenguaje R es el siguiente. Hay un dataset bastante conocido en el inicio de prácticas de minería de datos. El dataset o la tabla de datos se llama justamente el nombre de Iris, o Iris, ¿no? Si uno quiere pronunciarlo, pero bueno, Iris, ¿no? Como en español. ¿Qué es eso de Iris? Bueno, este nombre es una planta que produce una flor como la que ustedes ven aquí, ¿no? Estas flores que ustedes ven aquí. Un tipo de flor se llama así, versicolor, otro tipo de flor se llama virgínica, ¿sí ven? Otro tipo de flor de la misma planta se llama setosa. Y ustedes, bueno, están viendo la forma de la flor, ¿no? Cambia ciertos aspectos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Son datos de la vida real, por si acaso, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Este dataset, ya como un ejercicio práctico, ¿no? Este dataset, ¿sí? Cada entidad, cada fila, es una flor, una planta, ¿no? Una flor llamado iris, ¿no? Y los atributos, ¿qué atributos o qué variables se incluyen en esta tabla de la vida real? Se incluyen las siguientes variables: la longitud y ancho de los pétalos, ¿sí? Entonces, si ustedes ven aquí en la columna, aquí dice la longitud y el ancho de los, bueno, de ciertas cosas, ¿no? Una cosa es pétalo y otra cosa es sepal, pero no vamos a entrar a esos detalles de un poquito de la botánica, ¿no? Pero me refiero que, como ven el gráfico, no sé si me están observando, me estoy rayando aquí, sepal justamente es una especie del ancho o de largo de esta parte de la flor, ¿no? Y el pétalo, como su nombre lo indica, ¿no? Es el ancho y tratamiento justamente del pétalo de una rosa, ¿no? Que es esa especie como de hojita, ¿no? Que tiene la rosa. Entonces la idea es lo siguiente, ¿no? Que han medido, pues, estas 4 características, ¿no? El ancho y la longitud del pétalo y el ancho y la longitud de eso que se llama sepal, ¿no? ¿Ok? Entonces, esas son las características. ¿Ustedes pueden incluir más características? Sí. Pero los señores, pues, me imagino botánicos, han puesto estas 4 características y listo, ¿no? Y resulta que han creado esta tabla, esta pequeña base de datos. Entonces, por ejemplo, han cogido, supongamos, la flor que se llama iris versicolor, y fíjense, aquí están las medidas, ¿no? Si están observando, están en centímetros, ¿ya? Luego cogen, por ejemplo, la flor que se llama setosa, ¿sí ven? La última, supongamos. Y tienen estas medidas, ¿ya? Son las medidas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Una simple tabla con las características o las variables de cada flor, ¿no? Entonces, esta tabla contiene 150 mediciones hechas a estos diversos tipos de flores, a estos 3 tipos de flores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos son los datos que vamos a tratar. Ahora bien, déjenme borrar un poquito esto por los tachones que he hecho. Lo que por el momento quiero que ustedes pues lo identifiquen, porque esto nos va a servir, ¿no? Ya para las prácticas, este formato de tabla, que la mayoría serán así. Si ustedes ven, aquí hay 4 tipos de variables. Si ustedes se acuerdan, las clasificaciones de variables, estamos de acuerdo que estas son variables numéricas, ¿sí? Entonces es importante también esas clasificaciones de variables, ¿no? Son variables numéricas, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con esta última variable? Esta es una variable, digamos, no numérica, ¿sí? Es una variable categórica. ¿Y qué es lo que va a categorizar? Justamente las clases de las flores.
¿Cuántas clases de flores tenemos? Tenemos una, dos, son tres clases de flores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, ustedes están viendo, por ejemplo, la clase llamada irisitosa, la otra clase llamada iris versicolor. Ustedes tienen la foto para que vean la diferencia, ¿no? Y la otra clase que se llama iris virgínica, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, ahora pensemos más allá. Supongamos que ustedes quieran categorizar a los clientes. Entonces, ¿ustedes qué dirían? Obviamente, en vez de estas variables de longitud, le pueden decir, pueden identificar características de los clientes, como por ejemplo, su manera de pagar, si es en efectivo o no, de pronto si tiene cuenta de ahorro, su edad, son características de los clientes. Y aquí en clase ustedes pueden clasificarlo como cliente, por ejemplo, un cliente bueno, cliente excelente o cliente malo, etcétera, ¿no? Puede haber más de dos clasificaciones, ¿no? Sí, creo que estamos hablando que lo mínimo sería dos clasificaciones, dos clases, o más de ello, como en el caso aquí de las flores, ¿no? Entonces, para que ustedes se den una idea, ¿no? Ya estos datos, ¿cómo pueden ser tratados, ¿no? En este caso estamos tratando con plantas, pueden ser clientes, pueden ser cosas, pueden ser estudiantes, podemos clasificar al estudiante por su rendimiento, etcétera. Entonces, ahí ya comienza la minería de datos a ser aplicada al campo que me interesa, sea la educación, sea aquí a la agricultura, etcétera, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, la importancia de los datos, ¿no? Ahora bien, avanzando un poquito en nuestra materia, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es el chiste? Ya, aprovechando que está esta tablita aquí. Es lo siguiente, ¿qué pasa si ustedes pues van al campo, encuentran una de estas flores y miden ¿no? Tanto el pétalo, ¿sí? Como esto que se llama sepal, no sé cuál sería la traducción, bueno, llamémosle así, sepal, ¿no? Miren esa característica y escriben aquí los datos. Supongamos que ustedes miden y supongamos que encuentran una flor con la siguiente característica. Voy a poner aquí, por ejemplo, se me ocurre no poner 5,8. ¿Sí? Luego viene otra medición, supongamos, voy a poner aquí 3,9, ¿sí? Supongamos, ¿no? Luego voy a colocar en la longitud del pétalo que sea 7, ¿sí? Y el ancho del pétalo que sea 3, por ejemplo, ¿ok? Y ustedes no saben aquí qué categoría es. Justamente ahí es donde entra minería de datos, esta partecita de aquí. Con minería de datos, los algoritmos lo que va a hacer es aprender esto que sí está bien clasificado, ¿ok? Y una vez que a eso le llaman justamente aprendizaje, eso le llaman aprendizaje de máquina. Aprende con estos datos que están aquí, ¿y para qué? Para que automáticamente la máquina clasifique esta nueva flor con estas nuevas dimensiones, ¿qué será? Entonces, eso es básicamente una gran parte de lo que vamos a hacer. No sé si se entiende. Entonces, eso se conoce como justamente clasificación o predicción de un objeto, ¿no? Es una de las ramas que vamos a tratar casi durante todo el parcial, ¿ya? Entonces, para allá vamos, ¿no? Vuelvo y repito, entonces, esto es uno de los campos bastante importantes que sirve a la minería de datos, que es para predecir, en este caso, clasificar un nuevo objeto, en este caso, una nueva flor, ¿no? Entonces, eso se llama justamente uno de los campos del aprendizaje de la máquina. Entonces, solito ya va, automáticamente va clasificando sin necesidad de ayuda de nadie, porque ya aprendió. ¿De dónde aprendió? De los datos que están aquí, de los datos que están alimentados. Entonces, bueno, eso es un resumen, ¿no? de los algoritmos que vamos a tratar. ¿Sí ven lo interesante que es esto? ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Dice aquí, no todos los datasets están en forma de matriz. Ah, obviamente, claro. Por ejemplo, lo que son secuencias de proteínas. Bueno, esto es en el campo, pienso yo, ¿no? Ay, se me va el nombre, ¿no? Pero de la medicina avanzada, ¿no? Por ejemplo, los tratamientos de esto que se llama ADN, ¿no? Justamente hay datos, esto sí podemos explicar, ¿no? Los datos que son en forma de texto, por ejemplo, en el Facebook, cuando usted deja un comentario, se analizan justamente los comentarios. Supongamos los comentarios de un producto.
por ejemplo, un café, ¿no? Dice, bueno, este café es bastante bueno, el aroma, etcétera. Entonces la gente comienza a colocar los comentarios de un producto. Entonces, ¿qué es lo que hacen de pronto las empresas que saben esto? Obtienen todos esos comentarios, supongamos unos 10.000 comentarios de las personas, ¿no? Obtiene los comentarios y a través de minería de datos analiza ese texto. Y ese texto no está en formato de tabla. Ese texto está en formato, puede ser hasta en PDF o simplemente en formato de texto, como el Notepad de Windows, ¿no? Entonces, eso no es necesario colocarlo en formato de tabla. Y hay algoritmos que tratan esos textos en su conjunto. Como también hay algoritmos que ese texto lo transforma en tabla. Y obviamente se hace una tabla sumamente grande, ¿no? Es casi como colocar cada palabra en una columna. Entonces, imagínense. Bueno, para que se vea, también ustedes pues tengan la idea de la amplitud de esta materia, ¿no? Otro tipo de datos es llamado series de tiempo, o sea, datos a través del tiempo, como las ventas a través del tiempo, ¿no? Están las mismas imágenes, el mismo audio, los videos, etcétera, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, es bastante amplio. Nosotros vamos a empezar con los más básicos, los datos en forma de tabla, ¿sí? Y bueno, otra cosa más también, dice que todos estos datos pueden ser transformados, ¿sí? En esta forma de dataset. Y aquí hay algo, esto es otro campo que, bueno, solo yo les dejo aquí esto como cultura general, llamado Filter Extraction. En español sería algo así como extracción de características, ¿sí? Extracción de características. ¿Y qué se refiere a esto? Esto también es otro campo. Como hemos dicho que hay tablas que tienen bastantes columnas, ¿no? Resulta que a alguien se le ocurrió lo siguiente, no trabajemos con todas las columnas, solo trabajemos con las principales. Y justamente, ¿cómo selecciono las columnas principales? Ahí es donde este campo toma su importancia, llamada extracción de características. Y eso también es otra rama de la minería de datos. No va a ser tratado en este semestre, ¿no? Pero les dejo la inquietud hasta dónde pues abarca esto, ¿no? Mire, la mayoría de esto de aquí le dan la importancia justamente al tratamiento de los datos, porque como todo proyecto, la parte inicial, en este caso el tratamiento de los datos, es tan importante porque eso es justamente lo que conlleva el mayor trabajo del tiempo, porque una vez que los datos ya están identificados, están claros como una tabla, como la tabla que ustedes ven en la pantalla, ¿no? Sobre los pétalos, créanlo que es cuestión de segundos alimentar a un algoritmo de minería de datos y sacar resultados. Eso es lo más rápido, lo más fácil y no es nada difícil, ¿no? Lo difícil realmente es justamente en este tratamiento de datos, ¿no? ¿Ya? O, bueno, no difícil, lo que toma más tiempo también, ¿no? Perfecto, entonces eso más o menos lo que nos vamos nosotros a topar. Una cosa más, bueno, ya para terminar esta clase, ¿no? Sobre las vistas algebraica y geométrica de los datos. Esto es importante para que ustedes también vean un poquito la importancia de materias como álgebra lineal, no sé si ustedes han visto la geometría analítica y obviamente cálculo vectorial, es sumamente importantísimo aquí, ¿no? Para crear los algoritmos, ¿no? Que vuelvo y repito, a veces pues dicen, bueno, ¿esto para qué me sirve? Realmente es sumamente útil. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Dice, si los de atributos, que eran atributos, o sea, las variables, ¿no? En la matriz son numéricas, si estamos tratando con variables numéricas, cada fila puede ser considerado como un punto o como un vector de dimensionalidad D, que era la dimensionalidad, o sea, las columnas, el ancho, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la tablita que está aquí, ¿no? Por ejemplo, supongamos que vamos a extraer estos primeros tres variables, 5.9, 3.0 y 4.2. Esto que estoy yo aquí rayando, ¿no? Si yo extraigo eso, si yo lo extraigo esos datos, es una especie como de vector lo que tengo aquí, ¿ya? Entonces, obviamente, al extraerlo así, como en forma de vector, ya tiene su representación gráfica, que es este punto de aquí en el espacio, si estamos de acuerdo. Y una vez que lo he representado en forma gráfica, ustedes ya automáticamente ya lo pueden relacionar con la cuestión algebraica.
con vectores, con matrices, etc. Y si ven, ahí comienza un campo sumamente grande, ¿no?, de tratamiento de la información. Y eso que le estamos colocando solamente en el espacio, imagínense con más dimensiones, que no se puede representar gráficamente una 4 dimensiones. Esta es una tercera dimensión, ¿no? O eres 3. Sí, sí conocemos esto, ¿no? Entonces, si estamos hablando de más dimensiones, ya entra el cálculo vectorial, ¿ya? Entonces, bueno, le dejo a ustedes pues esa inquietud, ¿no? Entonces, en 2 dimensiones, pues, es nuestro gráfico cartesiano, X y Y, que conocemos, ¿no? Entonces, fíjense que aquí está un atributo, X1, y aquí está el otro atributo, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren la importancia, vuelvo y repito, de la matemática en este caso, ¿no? Y esto es inevitable. Y obviamente aquí, pues, una representación de todos los puntos en el plano, ¿no? De los 150 puntos, lo que sea, ¿no? En 2 dimensiones. Ya 3 dimensiones sería acá en el espacio, y más allá, 4, 5, 6, etcétera, de dimensiones, eso ya no se puede representar gráficamente, y ahí ya se utiliza el cálculo vectorial, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Bueno, aquí también la representación en forma matricial, ¿no? En forma de vector. Aquí se habla, por ejemplo, la matriz o el vector transpuesto, ¿sí? Entonces, pero bueno, le dejo nomás esa inquietud para que ustedes conozcan, ¿no? La importancia de las bases de esas materias, ¿no? Ok. Bueno, nuevamente, entonces ya haciendo, digamos, la conclusión, pues los datos van a estar en formas de tabla. En computadora, pues podemos tener en forma de texto, ¿no? A esto se le llama, pues, un archivo CSV o CSV, que básicamente sería como, en español, bueno, las siglas en inglés están acá, lo que significa, ¿no? En español sería como valores separados por comas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ustedes dirán, pero bueno, ¿y quién, estos formatos de dónde salen? O sea, ¿quién va a utilizar eso? Pues déjenme decirle que la mayoría de las consultas a base de datos, la mayoría de los motores de base de datos, por defecto, lo primero que hacen es grabar justamente en este formato, en CSV. Cuando uno hace una consulta en SQL o cosas por el estilo, la mayoría de formatos, o lo más fácil es grabarlo justamente en CSV, es lo más sencillo, ¿no? Y esto es suficiente para alimentar los algoritmos de minería de datos. No tengo por qué complicarme con otro formato. Ahora, muy bien, eso no significa que, obviamente, los datos pueden estar en un archivo Excel, en un archivo de otro software, ¿no? Que igual también se lo trata, ¿no? Pero este es un caso como ejemplo, ¿no? Los formatos. Entonces, ustedes ven aquí, pues, los nombres de las variables. Por ejemplo, aquí dice clima, acá dice temperatura, y están separados por comas, ¿no? Entonces, aquí, pues, está el encabezado, los nombres de la variable, y acá están los datos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en clima, vemos aquí, dice soleado. Temperatura, 85, me imagino, grados Fahrenheit, ¿no? O 85% de humedad. Viento, dice falso, o sea, no hay viento. Y si se puede, a una actividad, a un juego, no. O sea, con estas condiciones no se puede, dice. Bueno, son datos nomás como ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, podemos encontrar los datos así. Podemos encontrar también los datos en forma, no sé si han visto o han escuchado un software que se llama Weka. Este software tiene su propio formato, se llama ARFF. Bueno, no quiero hablar más de esto, aquí tiene más o menos la característica, voy a saltar esto. Nosotros vamos a manejar este tipo de formato para no complicarnos, ¿no? ¿Sí? Todo separado en comas. Bien, y para finalizar, este es un recuerdo, para que no se me olviden, ¿qué son los tipos de atributos, los tipos de variables? Recuerden, hay 2 tipos de variables, numéricos y categóricos, ¿sí? Los numéricos, ya saben que son los números, ¿sí? Un caso especial de los numéricos son las variables binarias, como 1 y 0, ¿sí? Entonces ustedes tienen aquí, pues, un ejemplo, supongamos, la edad es mi variable. Esto que dice aquí, pues, es el dominio. O sea, el dominio significa matemáticamente los valores posibles que va a tomar esa variable. Por ejemplo, la edad, ustedes conocen que la edad, pues, es un número positivo, entero. Entonces, por eso se lo representa como los números naturales. Por ejemplo, ¿no? La edad puede estar en el dominio de los naturales. Una longitud, como por ejemplo la longitud de un pétalo, ¿sí?
¿cuál será el dominio? El dominio va a ser cualquier número real, con decimales y todo eso. Entonces, el dominio será todos los números reales positivos, ¿sí? Porque no hay una longitud negativa, ¿no? Ni tampoco una longitud cero. O sea, se sobreentiende que un pétalo tiene alguna dimensión, por muy pequeña que sea, ¿no? Un pétalo de una rosa. Bien, y eso, ¿no? Por el otro lado, ustedes se acordarán de que hay otro tipo de variable llamado categórica. Las categóricas se subdividen en nominales, las que no se ordenan. Si caso especial son los datos booleanos, ¿no? Como verdadero y falso. Y los datos ordinales. Los datos ordinales son aquellos categóricos que se ordenan. Ejemplo, tenemos aquí la variable justamente clase, en la tabla que ya hemos explicado, donde contiene tres categorías, ¿no? ¿Sí? Por eso son variables categóricas. Y obviamente son nominales porque esto no lleva ningún orden. Es lo mismo nombrar primero a la rosa que se llama versicolor, que es como segundo a la rosa que se llama setosa, ¿no? No hay ninguna diferencia, ¿no? Mientras que las categóricas que sí llevan un orden, por ejemplo, está aquí la educación, esta sí lleva un orden natural, ¿no? Por ejemplo, primero está el colegio, el nivel de colegio, luego el nivel superior, luego que sea una maestría y luego un doctorado o un PhD, ¿no? Etcétera. Entonces, esto tengamos presente. ¿Por qué es importante esto? Porque si no fuera importante, créanme que no estuviéramos aquí pues gastando el tiempo, ¿no? Solo les digo la importancia para que ustedes lo repasen, lo revisen en esta diapositiva. Es importante, les cuento, porque los algoritmos que vamos nosotros a manejar en minería de datos, necesitamos identificar las variables. Por ejemplo, yo de pronto pienso que ustedes han escuchado un algoritmo llamado árboles de decisión, la construcción de un árbol de decisión. Ahora, déjenme indicarle que el árbol de decisión, para generar un árbol de decisión, si lo han escuchado y si no, bueno, no se preocupen, síganme la idea, ¿no? Para generar un árbol de decisión, las tecnologías le ofrecen varios algoritmos. El chiste es saber cómo se aplican esos algoritmos, porque es diferente generar o aplicar un algoritmo a variables numéricas que un algoritmo a variable categórica. Ese es el primer punto. Segundo punto, y es más grave, que a veces ustedes o nosotros como programadores, como desarrolladores de tecnología, podemos aplicar un algoritmo indistintamente. O sea, un algoritmo puede funcionar tanto para... un mismo algoritmo puede funcionar tanto para variables numéricas como para categóricas. Pero ¿cuál es el peligro? Que la computadora lo hace y le bota un resultado. Pero ese resultado puede ser un resultado basura. ¿Por qué? Porque resulta que si no identificamos bien nuestra variable y no sabemos bien de pronto un poquito sobre el algoritmo que estamos haciendo, resulta que la teoría del algoritmo dice que solamente se aplique a variables numéricas y no a variables categóricas. Y supongamos que no sabemos eso y aplicamos ese algoritmo que sirve para los datos numéricos, lo aplicamos a la categórica. La computadora lo pasa. Hay unas que botan error, ¿no? Hay un algoritmo más inteligente, pero en otros casos la computadora a usted pues le da un resultado y ojo, y uno viene y se contenta con ese resultado, pero no se da cuenta que se está llevando un tremendo error. Y eso pasa, ¿no? Entonces, más adelante, pues obviamente, me han de ustedes dar la razón conforme estamos hablando más adelante de los algoritmos en esta materia. Por eso es importante tener presente estos tipos de variables. Créanme que si no, pues no estaría hablando aquí por gusto, ¿no? Y eso ha pasado, esas confusiones son terribles, porque a veces la computadora, como si por sí sola, no se da cuenta, ¿no? Hay unos que sí, pero hay otros que no, ¿no? Otro caso, por ejemplo, en las variables categóricas, supongamos, dice aquí, masculino-femenino, ¿no? Supongamos, hay una, ¿cómo se dice? Una codificación, lo pone como 0 y como 1, por ejemplo. Entonces, aquí en este momento, ya la computadora pues no reconoce que esto representa a uno a la mujer, el otro a los hombres. La computadora lo que ve, esto es un número, y coge y suma, etcétera, ¿no? Error, error, error. ¿Sí? ¿Sí ven? O sea, ese, por ejemplo, es un caso que puede pasar, ¿no? Sí, o sea, una cosa es la codificación y otra cosa es un número en sí, ¿no? ¿Sí? Si estamos claros, entonces, tener presente que es fácil, ¿no? Estos tipos de variables, ¿ya? Listo, bueno.
Bueno, por finalizar, y aquí ya se finaliza esto, les tengo este ejercicio a ustedes, pues, bastante sencillo. De pronto una pregunta tipo examen, ¿ya? Para que ustedes vean cómo van a hacer los exámenes. En la parte teórica van a ser así. Por ejemplo, yo le pongo esta tabla de aquí. ¿Cuántas variables vemos? Vemos esta variable. Hay 1, 2, 3 y 4. Bueno, si hay un problemita con el inglés, ay, yo creo que sí, sí se entiende esto aquí. Por ejemplo, drinker sería algo así como personas que beben, ¿no? Bebedores, ¿no? Tomadores. Smoke, la persona que fuma, serían fumadores, ¿no? El peso de una persona y la edad de una persona. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos que le presentan a ustedes esta tabla, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y le dicen responder la siguiente pregunta. Por ejemplo, aquí la primera pregunta. ¿Cuál variables son ordinales? ¿Cuál variables son categóricas ordinales? Entonces ustedes, ¿qué pensarían? ¿Cuáles de estas variables aquí? Pues vamos a llamar aquí por facilidad. La variable 1, la variable 2, la variable 3 y la variable 4. ¿Sí? Voy a colocarle así, V1 de variable, ¿no? La V2, la V3 o la V4. ¿Cuál piensan ustedes que sería una variable categórica ordinal? Entonces, segunda pregunta, ¿no? Segunda pregunta que dice aquí, vamos a verlo acá en el chat. Segunda pregunta, ¿cuáles serán variables nominales? Fíjense, categóricas nominales, por eso hay que tener la importancia de esto, ¿no? Recuerden que las categóricas ordinales son las que se ordenan. Categóricas nominales son las que no se ordenan, las no numéricas que no se ordenan, ¿no? Y por último, ¿cuáles serán las variables numéricas? ¿Ya? Entonces, vamos a... listo, tal vez me dio unos cuantos segundos para ver si ustedes pues, está bien coinciden conmigo, ¿no? Bueno, por acá... Bueno, supongo que me han puesto que la edad, dice age, la edad, me imagino que lo han puesto como ordinal. Bueno, vamos a ver, ¿no? Es lo que yo supongo, ¿no? Acá también me han puesto ordinal, sería la edad, ¿seguro? Bueno. Bueno, vamos a ver, ya para no alargar mucho, ¿no? La verdad es que está interesante la interacción. Gracias a los que participan también. Bueno, vamos a responder, ¿no? Por tiempo. Bueno, las ordinales. Bueno, déjenme decirles que variables categóricas ordinales en esta tabla no existen. No hay. ¿Por qué no puede ser la edad? Déjenme decirles, porque la edad es numérica. Estos son números. ¿Sí? Estos son números, ¿sí o no? Entonces, obviamente los números se ordenan, pero son numéricas. La palabra ordinal, como dice aquí, son para las variables categóricas, y las variables categóricas son no numéricas. Ni para qué discusión. Variables categóricas son no numéricas, ¿ya? Puede ser como género, sí, también. Así, eso se llaman categóricas, ¿no? Correcto. Entonces son categóricas. Sí, vuelvo y repito, variables categóricas es variable no numérica, ¿ya? Las variables categóricas, voy a retroceder, ¿no? Voy a retroceder un momentito para... ¿dónde está? Se me perdió un poquito el cursor. Eso. Déjenme borrar todo esto de aquí, todos estos tachones. Listo, aquí estamos en el caso de aquí, ¿no? Las variables categóricas, ¿sí? Son dos tipos, nominales, recuerden, y ordinales, aquí están, ¿sí? Esas son las categóricas o las no numéricas, se dividen en dos, nominales, ¿sí? Y ordinales, ¿estamos? La diferencia es que son letras, ¿no? Pero la diferencia es que unas se ordenan y las otras no llevan un orden natural. Aquí ustedes tienen ejemplos, aquí tienen muchos ejemplitos, ¿no? ¿Estamos? Repito, categóricas son no numéricas y se dividen en nominales y ordinales. Regresemos al ejemplo. En el caso de aquí, la edad obviamente es numérica, ¿sí? ¿Cuáles son antenadas? ¿Cuáles son las categóricas? Las categóricas son estas de aquí, las que estoy subrayando. La B2 y la B1. Estas son categóricas. Ahora hay que ver si son ordinales o nominales, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, realmente son variables nominales. Estas dos que están aquí son nominales porque el sí y el no llevan un orden natural. Es lo mismo poner al sí de primer lugar como poner al no de primer lugar. No hay un orden. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, respondiendo a las preguntas. La primera pregunta que dice ¿cuáles son variables categóricas ordinales? ¿Cuáles serán? No hay, ¿no? Pongo aquí cero. No existen, ¿no? Son cero. No hay variables ordinales.
¿ok? La segunda pregunta, ya voy a ver el chat, no sé acaso. La segunda pregunta, ¿cuál son variables categóricas nominales? Son dos, B1, ¿sí? Y B2, ¿ok? Las dos primeras columnas. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí voy a ver el chat. Ok, ninguna, muy bien. Ah, ya, perfecto, gracias. Están nominales serían 1 y 2, perfecto. Muy bien, hemos coincidido. Muy bien. Y la última pregunta, que dice aquí, ¿cuáles son variables numéricas? Obviamente será B3, porque son números, y B4. Estamos, realmente es sencillo, ¿no? Sí, entonces eso, tener presente. Perfecto, allá. Muy bien, gracias por tener su respuesta, ¿no? En el chat. Eso que quede claro. Vuelvo y repito, ¿por qué necesitamos que quede claro? No crean que aquí es por estar perdiendo tiempo y molestando, porque según las variables utilizamos nuestro algoritmo. Hay, por ejemplo, algoritmos de árboles de decisión para variables categóricas y hay algoritmos de árboles de decisión para variables numéricas. ¿Sí? Y hay algoritmos más poderosos que manejan las dos variables al mismo tiempo. Sí, también lo hay. ¿Sí? Otro caso, adelantando así bastante, las redes neuronales. Esperamos ver también algoritmos de redes neuronales. Por ejemplo, las redes neuronales, a los básicos algoritmos de redes neuronales necesitan que sean toditos numéricos y el resultado sea categórico. Entonces, imagínense en esa... Luego, obviamente, hay cosas más avanzadas, ¿no? Pero para que vean, vuelvo y repito la importancia. Si no, vamos a tratar un algoritmo, vamos a coger, digamos, disculpen el término, como a lo loco, ¿no? Y comenzamos y metemos tablas. Y los algoritmos, vuelvo y repito, le botan los resultados. Los algoritmos, usted le da a comer basura, se come la basura y bota basura. Hay unos que no, hay unos que paran, cierto es, ¿no? Pero hay otros que... Entonces, ¿qué hacemos? Nos engañamos con ese resultado, ¿no? Por eso la importancia de esto, que es bastante sencillo, ¿no? Y listo, entonces no se olviden de los tipos de atributos, tipos de variables, siempre repásenlo, ¿no? Bueno, y ya se termina, le dejo pues esta inquietud. Esta inquietud es lo siguiente. Esto en internet, si ustedes pueden darse una vueltita por aquí, luego le dan un clic después de la clase, ¿no? Fíjense que aquí van a encontrar un repositorio de varias datasets, de varios conjuntos de datos. De aquí justamente se ha descargado el dato que hemos hablado de las flores llamado Iris, o Iris, como quieran. Sí, son datos de la vida real, ¿no? Eso se encuentra aquí. Este repositorio de datos, ¿de quién es? Es de la Universidad de California, digamos, de un campus llamado Irving, así se llama ese nombre que le han puesto allá, ¿no? Entonces, son repositorios, digamos, confiables, serios, ¿no? Estamos hablando de datos reales, ¿no? Obviamente, si ustedes tienen algún otro tipo de datos, de que alguien de pronto trabaje y tiene otro tipo de datos, puede trabajar con sus datos, ¿no? Pueden sacarle provecho al mismo tiempo, ¿no? De pronto alguien trabaja en un hospital o en una empresa, ¿no? Con cuestiones que puede generar su propio dato, bienvenido, ¿no? Entonces, datos en Internet hay infinidad. Aquí yo les presento solo uno, ¿no? En la bibliografía del sílabo ustedes tienen más enlaces, ¿no? Pero esto es bastante conocido, esta página web, porque la mayoría de los libros de minería de datos justamente hace referencia, como ejemplo, a estos datasets en la forma académica, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí hay datos, por ejemplo, de vinos, ¿sí? Para clasificar un buen vino, un mal vino, automáticamente eso lo hace la computadora, ¿no? Del tratamiento del cáncer al pecho, ¿no? Sí, miren, aquí entonces existe, ¿no? Ahora bien, también si desean por ahí hojear a un libro que está en internet un poquito interesante, por lo menos esta primera parte, el tratamiento matemático, si ustedes desean, pues también le pueden dar un clic aquí y lo va a llevar pues a un libro en línea, ¿no? Listo. No sé si hay alguna pregunta. Eso sería, vamos a finalizar nuestra clase ahí. Espero que esté claro la introducción y los conceptos importantes, tenganlo presente. Listo. Si no hay preguntas, bueno, voy a parar mi compartición de la pantalla para tomar una foto a los presentes y indicándole que la próxima clase, pues Dios mediante, veríamos, ya sería el día lunes, ¿no? Veríamos lo que es los tipos de minería de datos, ¿ya? Esa será la próxima clase, que son dos. Minería de datos
supervisado y no supervisado, que lo vamos a tratar pues la siguiente clase. Y para entender eso necesito que no se olviden los tipos de variables, porque desde ahí ya vienen las clasificaciones, ¿no? Listo. Entonces, y no se olviden también que los tipos numéricos, no sé si pasé por alto, los tipos de datos numéricos se dividen en discretos y continuos, ¿no? Los continuos, por si acaso, son aquellas mediciones, ¿no?, que manejan infinitos decimales, como el peso, la velocidad de un proyectil, las mediciones por lo general, ¿no? Y los discretos son un poquito aparecidos los números enteros, ¿no? Digo aparecidos porque, por ejemplo, en el caso de las monedas, el dinero, maneja decimales, ¿no? Pero también son discretos, porque se pueden contar. Básicamente esa es la diferencia, ¿no? Los discretos se pueden contar. Los continuos no se cuentan, sino que se miden, ¿sí? Ustedes no dicen cuente la longitud de una mesa, ¿no? Sino que dicen mida la longitud de una mesa, entonces es continuo, ¿no? Bueno, listo. Voy a parar entonces la exposición, salgo de aquí. No hay preguntas. Ya para Bien, lo que voy a hacer ahora entonces es prender mi cámara, tratar de tomar yo le llamo la foto de evidencia, ¿no? Ok, listo. Perfecto. Si me permite, si tienen, mientras tanto, voy a tomar la foto, ¿no? Si tienen alguna pregunta, o si alguien también desea prender la cámara y salir en la foto, no hay ningún problema, ¿no? Mientras tanto, si tienen alguna novedad, comentario, mientras estoy tomando la foto, lo pueden hacer, ¿no? Okay. Espero que se haya entendido esta clase, estos temas introductorios. Okay. Y listo, ¿no? Pueden ir desde ya, no se dejen acumular, ¿no? Haciendo la tarea que tenemos pendiente, ¿no? Que hay tiempo suficiente para que lo hagan con calma, ¿no? Bueno, jóvenes, si no hay alguna pregunta, yo espero que esta grabación también haya salido bien y espero ponerla también por la tarde, ¿no? Porque mientras se revisa el video y toma su tiempo, ¿no? Espero por la tarde poner el link, ¿no? Me imagino que el link será en Zoom mismo, ¿no? Yo supongo. Y si no, pues, si no hay ninguna novedad, yo le agradezco mucho el sacrificio de haberse conectado, de haberme escuchado. Les deseo, pues, por mi parte, un exitoso término de semana junto con su familia y nos vemos, Dios mediante, el día lunes. Repasen lo que hemos tratado. Cuídense. Gracias. Pase bien. Chao, chao.